Y hoy vamos a ver por qué no debemos de juzgar. Es decir, vamos a hablar de las consecuencias que tiene todos este tipo de juicios incorrectos, que son pecaminosos y que con demasiada frecuencia, hermanos, tenemos que confesarlo, solemos hacer. Dijo Jesús, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y dice Pablo escribiendo a los romanos, por lo cual, mira bien, por lo cual eres inexcusable. A ver, ¿qué quiere decir inexcusable? Que no tienes ninguna excusa. Ya podemos decir que todo el mundo lo hace. No tienes ninguna excusa. Eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, que sepas que no vas a tener excusa, que no hay ningún pretexto, que no hay nada que justifique estos juicios incorrectos de los cuales estuvimos hablando la semana pasada. Y añade una cosa muy buena sobre lo que vamos a abundar más en el próximo estudio. Hoy no nos va a dar tiempo, pero en el próximo estudio tenemos que indagar más acerca de esto. Porque dice, pues en lo que juzgas a otro, mira bien, en lo que juzgas a otro, precisamente te estás condenando a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mirad, que ninguno de los que estamos aquí piense que vamos a escapar del juicio. Ninguno. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Ahora pensamos, actuamos. Y pensamos que esas murmuraciones, que esas críticas, dichas ocultamente, dichas en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, van a pasar desapercibidas y nadie se va a enterar. Pero la palabra del Señor no está diciendo eso, está diciendo el mismo Señor Jesús que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Todo se va a descubrir. En su momento, todo se va a descubrir. Todo se va a saber. No hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Hay algo oculto que no haya de saberse? No, nada. Y eso incluye todo. Y fijaos lo que añade. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, todo lo que habéis dicho a escondidas, todo lo que habéis dicho en oculto, todo lo que no habéis querido que los demás lo conozcan, va a salir a la luz. Se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, lo que habéis así, lo que habéis cuchicheado, se proclamará en las azoteas. ¿Sabéis una cosa? Los científicos están avanzando mucho en un campo, en la grabación de los pensamientos. Y dicen, está tan avanzado que ellos afirman que en breve será posible grabar y reproducir nuestros pensamientos. David decía el domingo por la tarde decía, ¿os imagináis que ahora se hicieran públicos nuestros pensamientos? Lo mal que le vamos a pasar. Pues va a ocurrir. No hay ninguna palabra ociosa que hayamos dado de la cual no vayamos a tener que dar cuenta. Pues de eso quiero yo hablar esta mañana, hermanos. De juicio. Vamos a hablar de juicio. Hay muchas clases de juicio. Yo solamente quiero referirme esta mañana a 3 clases de juicio. A esas 3 clases de juicio en la cual pudiéramos vernos involucrados los que en esta mañana nos encontramos aquí. Y en primer lugar voy a hablar al juicio que se refiere a la condenación. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, se nos está enseñando en ese versículo que el juicio ha llegado. Y vosotros sabéis ya mucho de griego. ¿Sabéis lo que significa crino, verdad? Que crino es la palabra con la que habitualmente se traduce cuando está hablando de juzgar, esa es la palabra. Aquí la palabra que aparece es crisis. Sabemos más griego de lo que pensamos. ¿Sabéis lo que significa crisis? Estamos en crisis. ¿Es eso lo que significa? ¿Qué significa estar en crisis? Literalmente, crisis significa romper, separar. ¿Y para qué utilizamos esa palabra? Para expresar una situación de conflicto, de problema. Cuando hablamos de crisis de los 40, de crisis de la pareja, de crisis económica, estamos diciendo que se ha terminado, se ha roto un estado del bienestar, una relación que había buena y estamos en tiempos de separación, donde eso ha terminado
y estamos siendo afligidos. Me parece que es una palabra que expresa muy bien el juicio final. Crisis. Porque ese día será el día del rompimiento, de la separación para toda la eternidad. Mirad si es apropiada la palabra que aparece en griego. Crisis. El día del juicio, hermanos, será el día donde ya no habrá oportunidades, sino que será un juicio para la condenación eterna. Dice en Apocalipsis, dice, vi un gran trono blanco. Hay un trono blanco. ¿Y por qué es blanco y no es amarillo? ¿Sabéis que el blanco es el color que significa la pureza, la limpieza? Yo siempre que hablo de los colores blancos me acuerdo de los anuncios de detergentes. Porque cada detergente, no sé ahora, pero hubo un tiempo en que los detergentes siempre había aquel que lavaba más blanco. Es verdaderamente hay distintas clases de blanco, ¿no? Cuando tú ves esto dices, sí, esto es blanco. Pero si ves otra cosa que es más blanca, ya no lo ves blanco, ya lo ves negro. ¿Es verdad o es mentira? Hermanos, cuando nos comparemos con la pureza y con la santidad de Dios, nos vamos a enterar lo que es el color blanco, en cuanto a lo que simboliza. Y vamos a ver que todas esas cosas que a nosotros nos parecen blancas, esos pecadillos que decimos nosotros que no tienen importancia, son suciedad e inmundicia para Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que vamos a acudir al gran trono blanco, donde la justicia de Dios, donde la santidad de Dios va a evidenciar la gravedad, la suciedad que hay en nuestra vida. Todas esas cosas que ahora nos parecen normales. Así que tengamos presente lo que va a ocurrir en ese trono, ese día. Y añade, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Va a ser un día terrible. El día del juicio final, hermanos, es un día que va a llegar. Y será terrible. Dice que no se encontró ningún lugar para ellos. Y ahora ocurre algo. Que los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios. Todos los muertos están de pie ante Dios. No importa que sean creyentes o no. No importa que la gente crea si hay vida o no hay vida. Ese día se van a enterar. Y van a resucitar. Todos los muertos estarán delante de Dios. Nadie escapará al juicio de Dios. Y entonces van a ser abiertos los libros. Y un libro. Los libros que van a ser abiertos son los libros de las obras. Es una forma de simbolizar, hermanos, que todas nuestras obras Dios las tiene en cuenta. Como decíamos, no hay nada encubierto que no se vaya a hacer evidente. Todas nuestras obras el Señor las conoce. Y dice que cada uno de aquellos que están allí van a ser juzgados por sus obras. De antemano Dios ya sabe que están condenados, pero va a ser un juicio justo. Ellos van a entender, los que hoy no entienden y se rebelan y no entienden y no reconocen su pecado, cuando se encuentren delante del trono de Dios, de ese trono blanco que expresa la pureza y la santidad de Dios, van a entender su pecado, porque entonces Dios les va a decir, ¿ves? ¿Te das cuenta? Va a comparar los trapos, como los de los detergentes. Mira, esto que a ti te parecía blanco, ¿te das cuenta cómo no lo es? Pues por todo eso mereces la condenación. O sea que va a haber un juicio justo, como en cualquier juicio, van a salir a relucir todos los hechos condenatorios. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todo el bien que hayamos podido hacer, o que hemos creído hacer a lo mejor, no va a justificar el pecado que hemos cometido. Gente que se cree buena, pero se condena por lo malo. Así que aunque haya sido muy bueno, si es que lo ha sido, también has pecado. Y tu pecado va a salir a relucir y vas a ser condenado. Y es terrible. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, por las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No vamos a ser juzgados por la obra del otro. Cada uno va a pagar por sí. No vale aquello de que mi padre, mi madre, o es que el otro hizo lo mismo que yo. No hay pecado que se herede. No sé si lo tenemos claro. No hay pecado que se herede.
Vamos a ser juzgados no por el pecado. Yo no voy a ser juzgado ni por el pecado de mis padres, ni por el pecado de mis hijos, ni el de mis amigos. Voy a ser juzgado por mi pecado. Y no podré alegar nada, porque voy a ser juzgado por mi pecado. Voy a responder de mis obras. Y entonces dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ha habido una resurrección de la primera muerte, todos participan, y ahora estos que han sido juzgados según sus obras van a la condenación eterna, al lago de fuego. Dice que es la muerte segunda. Y añade que había otro libro que se llama el libro de la vida. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, nadie se salvó por sus obras. La única cuestión es o el nombre tuyo está inscrito en el libro de la vida o vas a ser lanzado al lago de fuego. Es decir, vas a ir a la condenación eterna. Crisis, separación, ruptura total. No hay más posibilidad ya. Se terminó. O tu nombre está inscrito en el libro de la vida o vas a la condenación eterna. Y ahora la pregunta: ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida? No son los religiosos, hermanos. No son los que creen en Dios. No son los que alaban al Señor necesariamente. No es por venir a la iglesia que nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Es por haber nacido de nuevo. ¿Recordáis cuando Jesús habla con Nicodemo? Nicodemo, uno de los maestros más importantes, uno de los religiosos más importantes, uno de los conocedores más importantes de las Escrituras. Era un maestro, uno de los grandes maestros que tenía el pueblo de Israel. Y Jesús le dice: si no nacieres de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Da igual que vengas a la iglesia cada domingo. Da igual que alabes al Señor. Da igual que te hayas bautizado. Da igual que participes de la cena del Señor. Ese va a ser un día terrible. Porque los que han vivido apartados del Señor, los que no han creído en Él, no les va a sorprender tanto. Plantarse delante del trono blanco y ver que lo que ellos han negado era una realidad, probablemente no les sorprenda tanto, será muy triste y doloroso. Pero va a ser un día de sorpresa para muchos cristianos. Porque dice el Señor que ese día, muchos de los que se creen inscritos en el libro de la vida, muchos de los que creen que van a estar en el reino de los cielos, van a ser condenados y arrojados también al lago de fuego. Dice Jesús que muchos ese día van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el mismo Señor Jesús les declarará ese día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo decimos mucho, lo advertimos mucho. No es por venir a la iglesia. La clave no es hablar del Señor, ni siquiera trabajar para el Señor. Estos hasta trabajaban para el Señor. Daos cuenta, ¿eh? La clave está en que el Señor Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo pregunto, hermanos, ¿estáis haciendo la voluntad del Señor? Esa es la clave. No es por ser religioso, no es por cumplir con preceptos. Eso los judíos entendían mucho. Es por hacer la voluntad del Señor. Te pregunto, hermano, hermana, para que tú no seas uno de los sorprendidos ese día, ¿estás haciendo la voluntad del Señor? Le preguntaron al Señor: bueno, ¿y cuántos se van a salvar? ¿Cuántos se salvarán? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Y el Señor les contestó: esforzaos a entrar por la puerta angosta, estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ahora viene la sentencia. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, una vez que se haya cerrado la puerta del reino de los cielos, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá:
no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y te alabábamos en la iglesia, ¿o es que no te acuerdas? ¿Cómo te entonábamos cantos? ¿Cómo nos alegrábamos? Y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y dice que allí será el llanto y el crujir de diente cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Hermanos, no estamos hablando de perdernos una fiesta, no estamos hablando de perdernos una comida, ni siquiera estamos hablando de perdernos dinero, algo que tanto nos preocupa hoy en día. Estamos hablando de la vida eterna y la condenación eterna, que es eterno, que es para toda la vida. Qué triste ese día que ya no lo puedas arreglar, que te sientas excluido. No podemos dejar de restarle importancia a algo tan grave. Ese día no habrá tiempo ya para corregir. Tal vez ese día nuestros ojos van a ser abiertos y nos vamos a enterar de lo que hoy no queremos enterarnos, de lo que hoy queremos ignorar. Pero os digo, hermanos, porque lo dice el Señor, que ese día será tarde. Y mira que la palabra del Señor nos lo está diciendo con claridad. Vamos a ver, ¿tú crees que Dios es uno? Lo dice Santiago. Vale, está muy bien que creas en Dios. Está muy bien que vengas a la iglesia. Pero mira, también los demonios creen. ¿Y sabes? Ellos son más listos que tú, porque ellos tiemblan, porque saben lo que les espera. Y tú estás ahí tan tranquilo creyendo que porque alabas al Señor, porque vienes a la iglesia, tienes derecho a entrar en el reino de los cielos, y estás muy equivocado. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a ver, hermanos, ¿cómo hay que decirlo? Lo digo una vez más, el árbol. Tú tienes un árbol que no da fruto, y tú te empeñas en decir que es un cerezo. Ahora está saliendo la florecilla, pero ese árbol no sale a la florecilla. Dentro de un par de meses empezarán a salir las cerezas, en su tiempo. Pero tu vida no da cerezas, y tú te empeñas en decir que eso es un árbol vivo que tiene cerezas. No es por las obras que seamos salvos. Las obras ponen en evidencia que hemos sido salvos. Si tú tienes vida, si tú eres un cerezo, si tú has nacido en el Espíritu, el fruto del Espíritu tiene que ser visible en tu vida. Por eso el Señor lo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Hay que ser muy insistentes, hermanos. No podemos dejar de insistir en un tema tan grave. Ser cristiano es seguir a Cristo. Ser cristiano es arrepentirse. Ser cristiano es ser consciente de nuestro pecado. Y aceptar al Señor, darnos cuenta que le necesitamos no para que nos haga ricos, no para que nos sane de enfermedades, que nos puede sanar, que nos está guardando para Él, que no nos va a pasar nada mientras Él tenga un propósito para nosotros. Su propósito se va a cumplir. No vamos a morir antes de tiempo. Os lo garantizo porque lo garantiza el Señor. Ser cristiano, hermanos, es ser salvos de la condenación eterna, que es lo que necesitamos, es lo más importante. Hay fruto en tu vida. Mírate. Reflexiona, hermano, hermana. Hay fruto en tu vida. Estás haciendo la voluntad del Señor. Porque mira, estás a tiempo todavía. Aún no se ha cerrado la puerta. Estamos en tiempo de salvación. Pero no olvides una cosa que dice la palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema es que creemos que tenemos tiempo, que ya nos lo pensaremos, que ya reflexionaremos. Y nos convertimos en una tierra infructuosa donde cae la lluvia, cae la lluvia, cae la lluvia, cae la lluvia, oímos, no producimos fruto y nos acomodamos, nos endurecemos. Y luego ya no hay manera. Y ese día no quisiera, os lo digo de todo corazón, que ninguno de los que en esta mañana estamos aquí fuésemos sorprendidos porque el Señor nos excluya. Tiene que ser algo terrible que tú creas que vas al reino de los cielos y el Señor te excluya. Por sus frutos los conoceréis. Si tú te crees convertido, mira tu vida. Mira si el fruto del Espíritu está presente y entonces tendrás la paz del Señor. Y serás feliz y tendrás el gozo.
Tendrás problemas, más, pero tendrás el gozo del Señor, la paz del Señor, la fortaleza del Señor. Si no hay fruto, yo de verdad te digo, reflexiona. Lo que está en juego es lo más grande, lo que te estás jugando es lo más importante. Y nos preocupamos mucho por muchas cosas que no tienen importancia y dejamos de lado lo que es más importante, la vida eterna. Ojalá que ninguno de nosotros estemos en este juicio condenatorio.